Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo Billy Summers de Stephen King. Se trata de una novela de crimen o policíaca por este famoso escritor estadounidense que, a diferencia de la mayoría de sus libros, no contiene ningún elemento fantástico o de fantasía, sino que sigue la estructura tradicional de este género dentro del subgénero del último trabajo. En este caso, el último trabajo de un sicario que es Billy Summers. La novela fue publicada en el 2021 y recibió muy buenas críticas en general, destacando sobre todo la construcción psicológica del protagonista de Billy Summers, así como el extremo realismo de todo lo que se describe en la novela y de lo que sucede. Inicialmente se compraron los derechos para hacer una miniserie de 10 capítulos, pero este año, en 2023, los derechos han sido adquiridos por Warner Bros. Para hacer una película. En España está siendo actualmente publicado por De Bolsillo con 648 páginas. La novela está escrita en tercera persona subjetiva, principalmente desde el punto de vista del propio Billy Summers, que es un asesino a sueldo o sicario de poco más de 40 años, con un extraño código de honor, puesto que para intentar mantener su bondad y poder justificarse a sí mismo moralmente, únicamente mata a aquellos objetivos que considera que son malas personas y que hacen daño a otra gente y perjudican el mundo. Al inicio de la novela está pensando en retirarse, pero decide llevar a cabo un último trabajo porque le ofrecen una gran recompensa de 2 millones de dólares, que es muchísimo más de lo que ha conseguido en cualquiera de sus otros trabajos. Desde el principio, Billy verbaliza que tiene muy malos presentimientos sobre este trabajo y no puede evitar pensar en aquellos libros y películas que tratan este tema del último trabajo, en las que el asesino, el detective, el policía que decide tomar un último riesgo se acaba arrepintiendo cuando no muriendo. Además de esta narración del presente, la narración se va combinando con una especie de metaficción, con unas entradas del libro que está escribiendo Billy, que empieza a escribir al inicio de la novela y que relata su historia biográfica desde que era niño hasta que se convierte en asesino a sueldo, todo ello en primera persona subjetiva, y se resalta en la novela porque está escrito en negrita. A medida que va escribiendo este libro, esto producirá una especie de catarsis o de examen de conciencia que le obligará a revisar sus acciones y su vida bajo otra luz, y esto le llevará a poner en duda su propia bondad y la vida que ha llevado hasta entonces. Esta revisión lo llevará también a bajar la guardia en este último trabajo en relación a las personas que se van a acercar a él durante los meses anteriores a este golpe, y también hará las cosas de forma muy diferente, siendo muy consciente de que tendría que haberlas hecho de otro modo para minimizar el riesgo. Ambos tipos de narraciones sirven para ir construyendo el personaje de Billy, sobre todo a nivel psicológico, y dejando claro desde el principio que no es un personaje simple, sino muy complejo, con una vida marcada desde el principio por el estrés postraumático por los hechos que le ocurrieron siendo niño y después por lo que experimentó como francotirador de la Marina en la guerra de Irak. Asimismo, el resto de personajes que lo rodean, algunos pues están más expandidos y otros menos, todos ellos están también muy bien construidos y son complejos con sus propias motivaciones, y tengamos más o menos información, enseguida podemos ver también por dónde van a tirar. En cuanto a la trama, como sigue esta estructura, no te llevas grandes sorpresas porque ya sabemos cómo van estas historias, y en general tiene un ritmo lento debido no solo al trabajo psicológico que lleva a cabo Stephen King, sino también porque la espera de un asesino para poder llevar a cabo su golpe es aburrida. Pero claro, esto hace que estas escenas pueden llegar a ser a su vez aburridas para el lector. Pero en general, la verdad es que es entretenido gracias a la forma de escribir de Stephen King y también a la maestría que tiene para describir las escenas cotidianas, además del extremo realismo. Evidentemente también hay varias escenas de acción cuando le toca actuar que están muy bien llevadas y no se deja caer en la espectacularidad. Y desde luego la combinación de estas escenas lentas con estas escenas de acción con mucho más ritmo no deja de ser también realista con respecto a la vida de alguien que lleva a cabo este trabajo tan poco moral, porque se trata de muchos momentos aburridos para un corto periodo de acción. Algo que también se ve en la reciente película de David Fincher del asesino, que la vi poco después de leer el libro y en estos aspectos coincidieron muchísimo. Lo que pasa que desde luego el protagonista de la película de David Fincher no tiene nada que ver con este Billy Summers. Como curiosidad, cabe mencionar que la novela transcurre en el 2019, antes de la pandemia del COVID, si bien Stephen King cuando empezó a escribirlo la quería situar en el 2020, pero pensó que solamente sería un problema tener que introducir las cosas del COVID, por lo que decidió cambiarla al 2019,
pero eso sí, la novela está llena de presagios cuando Billy pasa por algún lugar sobre cómo estaría ese lugar pocos meses después, cuando estuviesen todos sometidos al confinamiento. En definitiva, sin ser mi libro favorito de King, porque si bien me ha gustado porque está muy bien escrito y también es entretenido y este realismo es algo completamente apreciable, es cierto que también entiendo las críticas de otros lectores que están acostumbrados a otras novelas de Stephen King, pero yo sí creo que las ventajas desde luego pesan muchísimo más que los problemas que puede tener y por lo tanto es recomendable para los fans de Stephen King, así como los de thrillers policíacos. En cuanto a la reseña, la novela se inicia precisamente con Billy Summers acudiendo a una reunión para aceptar este último trabajo por el que le ha contactado su agente y amigo Bucky Hanson. Billy remarca cómo con estos 40 años y pico que tiene, pues está cansado ya de llevar esta vida, por lo que ha estado pensando en el retiro y para ello ha estado construyendo durante los últimos meses, varios meses, una nueva identidad de Dalton Smith, no solamente con la fabricación de los papeles, del pasaporte, del carnet de conducir y de la seguridad social, sino construyendo una vida real con una empresa que hace ciertos trabajos, unas cuentas bancarias a las que se transfiere el dinero regularmente desde las cuentas de paraísos fiscales donde cobra su dinero como asesino a sueldo, pero unas cantidades que no sean detectables por Hacienda, además de todo el trasfondo personal necesario para la inspección, con títulos de universidad y todo lo que toque, para así poder desaparecer en un momento dado en una persona bien construida y que nadie pueda encontrarlo, a excepción de Bucky, que le ha ayudado a construir esta identidad. A pesar de estas ganas de retirarse, decide acudir a la cita porque le ofrecen un pago de 2 millones de dólares, que es casi tanto como lo que ha cobrado en todos los otros asesinatos. Y este pago pues le permitirá vivir francamente bien el resto de su vida. Desde el principio comenta cómo esta gran cantidad de dinero le despierta pues ciertas precauciones y malos presagios porque no puede evitar hacer esta asociación a la temática del último trabajo. Su cliente es Nick Majarian, un mafioso de Las Vegas con el que ha trabajado en varias ocasiones y que de hecho nunca le ha engañado en sus trabajos, pero que es plenamente consciente de que Nick en realidad no es una buena persona y que podría ser perfectamente uno de sus objetivos. Por ello, como precaución, Billy siempre se ha presentado ante Nick y otros de sus clientes habituales con una personalidad muy distanciada de la suya, un alter ego que sabe hacer realmente bien su trabajo gracias al entrenamiento que tiene como francotirador en la Marina de los Estados Unidos, pero que no es especialmente brillante a la hora de hablar o pensar. Y de hecho, como parte de esta caracterización, siempre que espera reunirse con alguno de ellos, pues está leyendo un cómic dirigido a niños cuando sabe que lo van a ver. Pero en realidad Billy es una persona extremadamente inteligente que ha leído muchísimo y que tiene una disciplina excepcional a la hora de llevar a cabo sus trabajos, siendo este el motivo por el que nunca lo han pillado, a diferencia de muchos de los que se dedican a este trabajo, puesto que siempre parte de la premisa que no se puede fiar de nadie y menos a la hora de planear la huida después del asesinato. Nada más encontrarse, Nick le explica que en realidad él no es el cliente, sino que está haciendo de intermediario entre el cliente y él, que esta persona es una persona muy poderosa que quiere contratar al mejor sicario que existe en el mercado en ese momento y que por ello está dispuesto a pagar estas cantidades astronómicas. Porque claro, Billy lo primero que ve es que si a él le pagan 2 millones de dólares es que a Nick le pagan muchísimo más. Y para convencerle de que no se retire y que coja este último trabajo, no solamente por el precio, le dice que este sicario que tiene que matar no tiene ni de lejos su código de honor y que incluso ha aceptado trabajos de matar a niños. Como el cliente quiere que este trabajo se lleve a cabo de la forma más limpia posible, ofrece un pago inicial de medio millón de dólares y después, una vez el trabajo esté hecho, el resto del dinero. El objetivo es Allen, un sicario que ha sido arrestado recientemente en la ciudad de Los Ángeles tras intentar agredir sexualmente a una escritora que confundió con una prostituta después de que ésta le tirase spray pimienta a los ojos. La cosa es que este crimen no es el problema, sino que tras su detención es identificado en Mississippi como el autor de un asesinato de otro hombre que le había ganado una fortuna al póker y que no estaba dispuesto a que lo ridiculizasen de esa manera, por lo que al salir de esta timba lo asesinó. Así que ni siquiera es por uno de estos asesinatos como a profesional, por lo que la fiscalía ni siquiera sospecha que se trata de un sicario.
Para evitar su extradición a Mississippi, donde existe la pena de muerte, pide un acuerdo con la Fiscalía de Los Ángeles para ser juzgado allí a cambio de información muy valiosa, que al oír estas palabras, pues Billy entiende que tiene que ser alguna información que tiene a través de los contratos que ha cumplido como asesino a sueldo y que el cliente teme que alguna información sensible acabe saliendo a la luz. Como en la prisión de Los Ángeles está muy protegido, es imposible matarlo dentro de la prisión, por lo que la idea es matar a Allen después de que haya sido extraditado a Mississippi, en la ciudad donde va a ser juzgado, en el momento en el que entre en el juzgado para hacer su primera declaración. Como esto no se sabe exactamente cuándo va a pasar, ni siquiera si va a pasar, aunque lo más seguro es que sí, le dicen a Billy que tendrá que vivir varios meses en esta ciudad de Mississippi, en Midwood, donde tendrá que vivir bajo otra identidad para que las personas que están a su alrededor y en el sitio en el que va a llevar a cabo el trabajo no sospechen de él el día que vaya a llevar a cabo el asesinato. Esta identidad es David Lockridge, que es un escritor novel cuya editorial lo ha mandado a este pueblo tan pequeño para que termine de escribir el libro antes de la fecha límite, porque en la ciudad en la que estaba aparentemente se le había ido un poco la mano con las fiestas, el alcohol y las drogas. Para dar más realismo a todo esto, la mano derecha de Nick, Giorgio, se hace pasar por su editor y ya ha ido varias veces por allí buscando la casa, el despacho y demás, y le ha alquilado una oficina en el edificio de delante del juzgado a un empresario local, Ken Hoff, que está al borde de la quiebra y aprovechando esto lo ha metido también dentro de la trama, prometiéndole pagar todas sus deudas si trabaja para ellos. Desde esta oficina, Billy tiene línea directa a la escalera del juzgado y también a la puerta trasera, así que puede ir a trabajar como si fuese un día cualquiera y disparar desde la ventana y luego desaparecer. Y para garantizar que pueda desaparecer a tiempo, Nick le promete que llevarán a cabo algunas maniobras de distracción para que la policía inicialmente no pueda identificar de dónde viene el disparo. En el momento en el que Billy conoce a Ken Hoff, se le empieza a hundir un poco todo porque se da cuenta de que a este hombre lo van a utilizar como cabeza de turco y que no saldrá vivo de allí porque no puede evitar actuar de forma sospechosa y como no se dedica a esto, pues no hace más que meter la pata, como por ejemplo llamar a Billy por su nombre real y no por el que le debe llamar. Y ya aquí se va a empezar a arrepentir muchísimo de haber aceptado el trabajo, pero sabe que en este momento no puede dejarlo. Dentro de esta identidad le han alquilado también una casa en una de las urbanizaciones de la ciudad, rodeado de familias y, aunque en un primer momento su intención es mantener las distancias con estas familias, aunque sí mostrando amabilidad para no resultar sospechoso, a medida que va escribiendo su libro, pues va a ir bajando la guardia y se verá arrastrado a la vida de sus otros vecinos y a ir a cenar con ellos, a invitarles a su casa y en general a hacer amistades, unas amistades que él es muy consciente que en el momento en el que cometa el asesinato se verán completamente traicionadas cuando se revele su identidad. A las pocas semanas de vivir allí, las alarmas de Billy se disparan completamente cuando Nick le insiste vehementemente en que utilice su plan de huida y que no haga el suyo. Un plan de huida que consiste en utilizar algunos de sus esbirros para meter a Billy en una furgoneta y sacarlo de la ciudad. Momento en el que Billy no puede evitar tener la visión de que alguno de estos esbirros le van a disparar por la nuca y lo van a tirar a la cuneta. Debido a esto, Billy empieza a planear inmediatamente su propio plan de huida, utilizando su alias de Dalton Smith, que tanto le ha costado construir, y para ello se alquila un apartamento en el barrio más oprimido de la ciudad, que está medio vacío, para tener un sitio en el que esconderse después del asesinato, rodeado de gente que ya le conozcan porque ha ido de vez en cuando allí. Y para que nadie le reconozca, se disfraza con una peluca, un bigote y unas gafas y además se pone una barriga de embarazada de 8 meses. Mientras va creando todas estas relaciones, tanto como David Lockridge y Dalton Smith, Billy decide que no solo va a hacer ver que es un escritor, sino que se convertirá en uno, algo que siempre le ha fascinado porque de hecho lee muchísimo. De este modo, sabiendo que su ordenador está siendo vigilado por Nick, empieza a escribir las historias de su vida bajo un seudónimo con una voz narradora de alguien con poca educación, que es como Nick le percibe, pero como está relatando lo que le pasó siendo niño en primera persona, es un tipo de narrador que le va muy bien. En esta narración, Billy explica cómo de pequeño no tenían muchos recursos económicos y que vivía en una zona de caravanas con su madre y su hermana pequeña,
y que a los 11 años el último novio de su madre era una persona muy violenta cuando se emborrachaba y les pegaba tanto a ellos como a su madre. Un día en el que estaban solos en la caravana después de volver el del colegio y que su madre estaba trabajando, su hermana pequeña decidió hacer galletas y estas galletas se terminaron quemando y justo en ese momento es cuando llegó el novio completamente borracho y al ver las galletas quemadas empezó a pegar a su hermana pequeña de forma completamente salvaje y la acabó matando. Billy, en un primer momento, intenta impedirlo, pero es muy consciente de que con su tamaño no puede hacer nada y que el siguiente va a ser él, así que se va corriendo a la habitación de su madre, coge la escopeta y cuando el novio se acerca hacia él, le dispara y lo mata en ese momento, siendo esto un evento traumático que va a marcar toda la vida de Billy. La muerte de su hermana se convierte en un hecho insuperable por su madre, que hasta ese momento, pues a pesar de tener malos novios, no era una mala madre, y empieza a beber y después de beber a drogarse, por lo que acabará perdiendo su trabajo y en un momento dado también la custodia de Billy, que se verá en una casa de acogida que, sin ser el mejor destino, desde luego está muy lejos también de ser la peor casa de acogida del mundo. Pero no deja de ser una casa muy grande y muy vieja en la que viven muchos niños, por lo que el matrimonio que se ocupa de ellos no puede dedicarle todo el tiempo que necesitarían cada uno de ellos. Así que estos niños se ven allí incomprendidos y el único sueño que tienen es acabar saliendo de allí. Cuando la mayoría de sus hermanos de acogida se han ido ya de la casa, antes de cumplir los 18 años, Billy se alista en los Marines de Estados Unidos y acabará siendo francotirador y yendo a la guerra de Irak. Aunque no se verbaliza, es evidente que su historia se ve marcada por el estrés postraumático que sufre en estos eventos siendo niño, que se justifica a él mismo diciendo que había matado a una mala persona que acababa de matar a su hermana, y después como marine en la guerra de Irak. Y que esto le hacen desarrollar en él un concepto del bien y del mal muy particular para poder justificarse a él mismo a las personas que ha matado como malas personas, mientras él puede mantener esta bondad salvando al mundo de estas personas. Ya de vuelta al presente, en este final del primer tercio, llega el día de la ejecución de Joel Allen, que transcurre todo según lo planeado, pero ya en la huida, y a partir de este punto es donde van a empezar los problemas de verdad para Billy, que verá cumplidas sus mayores sospechas y la novela se convertirá en esta historia del último trabajo. Y bueno, eso es todo. Podría explicaros más porque luego se mezclan muchas cosas, pero ya están fuera de este primer tercio y creo que es suficiente para que veáis de qué va si no os lo habéis leído ya. Así que si os ha gustado, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret, de Judy Blume, Los héroes de Joe Abercrombie y La redención del tiempo de Bao Xu. Y en cuanto a los cómics, el cuarto integral del Thor guionizado por Jason Aaron, El trueno en las venas y el cómic de En la cabeza de Sherlock Holmes de Cyril Lieron y Benoit Dahan. Nos vemos en el siguiente vídeo.